Para eso están con nosotros Luis Chavarría, aquí ya con nosotros, y también don Marco Castillo, que se encuentra a mi mano derecha. Vamos a estar viendo un poco lo que es el desarrollo de este tema, pero vamos primero a ver una de las notas. Pues la Unión Médica Nacional está molesta con la elección del nuevo directorio legislativo y los proyectos que pretenden impulsar. Por esa razón se reunirán el próximo miércoles para tomar una serie de decisiones. La Unión Médica Nacional está molesta por la conformación del nuevo directorio legislativo y los proyectos que estos diputados impulsarán durante el próximo año. Porque estamos hablando de personas y grupos que tienen intereses definidos en ver cómo la institucionalidad del país, por ejemplo, privatización de la caja y hacer de los trabajadores unos precarizados. Eso es lo que pretenden. Según Edwin Solano, contarán con el apoyo de todos los costarricenses para defender los derechos de los trabajadores y la no privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social. Si alguno de estos proyectos entra en la corriente legislativa, indiscutiblemente que los diputados se van a tener que hacer responsables de lo que pueda suceder en este país. Justamente en torno a este tema, el próximo 4 de mayo se realizará la Asamblea de la Unión Médica Nacional para tomar nuevas medidas de presión que anunciarán ese mismo día. Bueno, y es que también los líderes sindicales y la defensa de los derechos humanos desconfían del nuevo directorio legislativo y creen que irán contra el empleo público, calidad de los servicios públicos y los derechos de la población LGBTI. Veamos la información. Un directorio legislativo básicamente conservador en temas de derechos humanos y alejado de los intereses de los trabajadores. Así describen grupos sociales y sindicales al nuevo directorio liderado por Liberación Nacional. Marco Castillo, presidente del Movimiento Diversidad, dijo que aunque el nuevo presidente legislativo, Antonio Álvarez de Santi, se ha mostrado favorable a las uniones de personas del mismo sexo, está maniatado por sus compromisos con los diputados cristianos, quienes le exigirán relegar este tema en la agenda del Congreso. Nos da mucha tristeza a todo el movimiento de diversidad porque se hizo un directorio en el cual no ha tomado en cuenta los derechos humanos. Es una deuda que tiene el Poder Legislativo con el pueblo costarricense, con los grupos LGBTI y otros grupos, los derechos humanos. Es el gran ausente en ese convenio que ellos siguieron. En tanto, líderes sindicales señalan que Álvarez de Santi también se comprometió con una agenda a favor de los grandes evasores y en detrimento de la calidad del empleo público y de los servicios que brindan las instituciones del Estado. Le voy a ser honesto, nosotros pensamos que es una declaratoria de guerra. Es una declaratoria de guerra al empleo público, que no es el responsable del déficit fiscal, pero más que un problema de pluses, de anualidades, de dedicación exclusiva, que ya de por sí es grave, ahí hay reglas fiscales draconianas, extremistas, que llevan a importantes servicios públicos ya de por sí golpeados a casi una extinción total. Estaríamos también el día sábado 7 llamando a una asamblea general del Busco para contarle a los compañeros cómo se está dando ese movimiento específico con respecto a los proyectos de ley en asamblea legislativa. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es preparándonos, porque si el señor Álvarez de Santi piensa meter algunos de los proyectos, como lo dijo hoy, ley de empleo público, y que no tuviésemos miedo porque íbamos a estar alineados en 15 años o 20 años, nos preocupa la palabra alineados. En sentido contrario, los empresarios aplaudieron la conformación del nuevo directorio. Fabio Macís, director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales, UCAEP, dijo que la decisión de priorizar la contención del gasto sobre la intención de crear nuevos impuestos es la decisión correcta. Pero sí, efectivamente, muy satisfechos con que el tema de gastos se comience a tratar de una vez. ¿Por qué? Porque definitivamente los costarricenses esperan acciones tanto en materia de gastos como de reglas fiscales. Y por ejemplo podemos ver un ligero ejemplo como es el tema de establecer que el presupuesto no podrá estar 2.5% por encima de la inflación. Esa es una regla fiscal importante y el país ocupa señales en ese sentido.
Con un directorio legislativo de oposición dominado por diputados conservadores opuestos al reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo, o con legisladores que adversan a la mayoría de las iniciativas tributarias del gobierno, los grupos sindicales y activistas LGBTI ven un panorama oscuro en el año legislativo que inicia. Bueno, esto es parte de la información entonces que se genera con relación a lo que es el nuevo directorio legislativo, y como les dije anteriormente, está con nosotros Luis Chavarría, secretario general de UNDECA, Marco Castillo, quien preside el Movimiento de Diversidad, y estaba pues invitado también Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Se hizo presente, pero bueno, se tuvo que retirar por situaciones personales, según nos comentaba. Pero vamos a desarrollar el tema. Don Luis, ustedes vienen ya de días atrás llamando a manifestaciones, hicieron el martes y el miércoles anterior un gran movimiento por el tema de lo que se denomina la agenda contra el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo ven esta agenda del trabajador con lo que es la elección de este nuevo directorio legislativo, que muchos han tachado de conservador y de derecha? Buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por invitarme a este programa. Nosotros consideramos como Bloque Unitario Sindical y Social, que también pertenecemos ahí como UNDECA, de que la agenda que se ha resuelto en la Asamblea Legislativa no es una agenda para venir a resolver los problemas del pueblo ni el problema de la clase trabajadora. Es una agenda que prácticamente es del sector empresarial y para el sector empresarial, y lo que se pretende aquí es, primero, venir a debilitar, a afectar, a desmantelar las instituciones públicas, y segundo, atentar contra la calidad de vida no solo de los trabajadores, sino de sus familias en ese sentido. ¿Proyectos como cuáles, don Luis? Bueno, tratar de disminuir o de eliminar complementos que por muchos años han hecho que se logre un salario con un nivel más decente en Costa Rica, consideramos que es atentar contra el nivel de vida de la clase trabajadora. Ya todos sabemos que en el sector privado hay más de 300.000 trabajadores que ni siquiera se les paga el salario mínimo, y el Ministerio de Trabajo y el gobierno ni la Asamblea Legislativa hacen nada por venir a resolver esto. Ahora, estos proyectos, por ejemplo, que usted me comenta, ¿ingresarían de manera inmediata, digámoslo así, a regir, o más bien no son a futuro como están planteados, y ahorita ustedes mantendrían propiamente estos beneficios que usted dice que podrían estar perdiendo? No, así no lo dice ninguna ley. La ley lo que dice es, en algunos casos, que 6 meses después de aprobado esta ley comenzarán a eliminarse una serie de derechos. De ahí que el Bloque Unitario Sindical y Social, para decirlo de alguna otra manera, y más con la elección del directorio, se ha declarado en alerta roja, porque si lo que se quiere es confrontación desde esta perspectiva, pues yo creo que lamentablemente se va a tener que llegar a esto en las calles. Don Marco Castillo, presidente del Movimiento de Diversidad, una de las principales críticas que ha hecho la gente a la hora de la elección de este directorio, y se ha dado a conocer en redes sociales y lo han dado a conocer diversos grupos, es el tema de la agenda de derechos humanos que, bueno, abarca muchísimo, como nos lo decía ayer el don Francisco Barahona. Sin embargo, los proyectos que se trabajan acá mucho tienen que ver con matrimonio igualitario, el tema de aborto, eutanasia pasiva. Parecen que no podrían estar avanzando con este directorio, según lo que han dicho algunos. El mismo Antonio Álvarez de Santi dice que él algunos de estos proyectos los ha impulsado, entre estos el de eutanasia pasiva. Pero ¿cómo ven ustedes esta posibilidad de que la agenda de derechos humanos se logre mover ahora en este año legislativo? Buenos días, gracias por invitarnos. Los derechos humanos no son negociables, y nosotros tenemos exactamente en este momento 10 años de haber presentado el primer proyecto de ley a favor del reconocimiento de parejas, y no ha sido posible que la Asamblea Legislativa lo tramite, a pesar de que hemos luchado, conversado, presionado, no solo por el reconocimiento de parejas, sino también por eliminar la discriminación, eliminar el acoso hacia nuestra gente,
conseguir la ley de identidad de género, y todo eso ha sido barrido por la corriente legislativa. Porque ahora bien, dicen que no negociaron en este directorio esos derechos. Eso quiere decir que sí los negociaron para dejarlos ahí en la corriente legislativa para que no pasen nunca. Y Costa Rica se está quedando atrás. Si vemos en América Latina, Argentina, México, Chile, Colombia, Perú, ya tienen, Uruguay, ya tienen leyes a favor de las parejas del mismo sexo. Costa Rica está perdiendo ya definitivamente un lugar que creía que tenía en el ranking de derechos humanos en Latinoamérica. Y todo es por el poder. O sea, cómo los partidos necesitan el poder para ver si ganan las elecciones la próxima vez. Entonces, de alguna manera, quieren entorpecer algunos proyectos del gobierno. Y a mí, no sé, a mí me preocupa mucho que nos vaya a pasar como pasó con Carazo, que porque no quisieron pasar algunas leyes que el gobierno necesitaba, se vino una debacle económica. Y estoy hablando de proyectos de ley que vayan contra la burla de los impuestos, contra la evasión fiscal. Eso es lo más importante en este momento. Y reclamarle la costumbre que tienen los partidos cristianos de que con una visión restrictiva, sesgada, bíblica, pero muy anárquica, muy antigua, muy desfasadas de ver la realidad social, en lugar de ver el mensaje bíblico del amor, nos están sepultando. Por eso es que nos parece que este directorio va a tener ese problema. Nosotros personalmente, con las declaraciones de Álvarez de Santi de ahora y de antes, vamos a pedirle una cita para conversar sobre estos temas, porque no nos parece que queden en un segundo plano, porque nosotros somos ciudadanos, pagamos impuestos, hacemos todas nuestras obligaciones como ciudadanos y ciudadanas, pero a la hora de la hora no tenemos los derechos. ¿Perdón? ¿Cuándo pedirán esa cita? Hoy vamos a pedírsela. Ahora, don Luis decía también un tema bastante importante, y es que más gremios podrían estar viniéndose a la calle. ¿Podrían estar los grupos de diversidad sexual, no sé, incorporándose a gremios de este tipo o hacer sus propias manifestaciones? Yo pienso que la unidad es muy importante. La unidad es muy importante de los movimientos populares, y no escatimaremos esfuerzos en lograr una unidad con los movimientos populares. A pesar de que en nuestro movimiento hay gente de todas las tendencias, ¿verdad? Es decir, gays y lesbianas y bisexuales existen en todos los ramos de las posibilidades sociales, en todas las clases sociales, en todos los lugares, excepto los bisexuales, excepto los transexuales, que generalmente no obtienen trabajo. Pero estamos en todas partes y por lo tanto tenemos que luchar junto con otras organizaciones populares por nuestros derechos, por los derechos humanos que nos han arrebatado por siglos. Luis Chavarría, ¿las luchas de las calles pasarán de la presidencia al Congreso? Yo creo que la cultura de la negociación en Costa Rica, los partidos políticos tradicionales la han puesto en primer orden para pasar de la cultura a la confrontación. Cuando se da la confrontación, entonces los políticos se preocupan mucho porque los trabajadores salimos a las calles, pero ellos mismos son los que están provocando esta situación, que lógicamente tiene una tendencia por lo que se escucha en el pueblo costarricense, porque aquí son todos los sectores sociales los que están totalmente inconformes con la forma en que se ha venido avanzando o tratando en la Asamblea Legislativa los temas del pueblo costarricense. Entonces, si no hay diálogo y se quieren imponer estos proyectos de una manera totalitaria, radical, pues lógicamente no le quedará otra salida a los diferentes sectores sociales que salir a la calle a buscar la confrontación, porque no hay otra. Si no hay negociación, lo que quede es la confrontación. Don Luis, ahora, usted habla de este diálogo. ¿Están dispuestos también a buscar, no sé, los diferentes sindicatos, por lo menos el que usted representa, y hablando un poco de Busco, diferentes reformas estructurales para resolver también el tema del gasto público?
Sí, lo que pasa es que aquí, como no hay diálogo, se ve nada más desde una perspectiva de partidos políticos tradicionales que para nuestro criterio muchas veces quieren ir más allá de recortar los presupuestos para venir a deteriorar el servicio público. Entonces, en eso, lógicamente, si es esa intención, estamos totalmente en contra. Por ejemplo, en el INE hay un proyecto de recortarle el 15% de su presupuesto. Eso significa prácticamente casi cerrar el INE, posiblemente con intenciones de que empresas privadas vengan a tratar de hacer como una universidad en ese campo. Y en eso creemos que no debe ser, ni tampoco se debe perjudicar el presupuesto de las universidades públicas, ni tampoco de la educación en este país. ¿Y cuáles serían las reformas que ustedes proponen entonces a esta disminución del gasto, si es que consideran que deba darse? O sea, si realmente creen que puede ser un problema de los que se está viendo y que pues la alianza y demás es lo que solicita también para otros temas. Para el pueblo costarricense que nos esté escuchando, aquí hay toda una total intención de no venir a discutir el gran fraude fiscal que se da en este país. Y ese fraude fiscal no lo hace la clase trabajadora, no lo hacen los pobres. Está demostrado que ese fraude fiscal, que es enorme y que salió en la denuncia de los papeles de Panamá, es lo primero que se debe hacer para que aquí los políticos empresarios dejen de evadir miles y miles de millones de impuestos que podrían venir a mejorar mucho las finanzas del Estado costarricense. Don Marco, hablemos un poquito del tema del discurso del presidente. ¿Qué sintió usted ayer? ¿Cuál es su opinión y su impresión relacionada propiamente al ámbito que usted representa y que no sé si lo deja satisfecho? Me parece que las palabras del presidente fueron, de alguna manera, soslayaron algunos temas de derechos humanos, pero fue claro en hablar de que debe reconocerse la pareja del mismo sexo. Queremos tomar esa palabra. Nosotros el lunes tenemos una reunión en la Casa Presidencial con la Mesa de Diálogo y otras organizaciones vamos a hablar muy claramente. Bueno, no se trata solo de hablar, ¿verdad?, sino de ver cómo se implementa. Sí decir que esta administración ha hecho algunas cosas importantes para los derechos humanos de la diversidad sexual que no ha hecho nunca ninguna otra administración pública. Dio un decreto reconociendo a las parejas del mismo sexo dentro de la administración pública, dándole los mismos derechos que tienen las parejas de hecho heterosexuales y también sancionando los acosos por orientación sexual. En eso tiene mucho que ver el papel que ha tenido la vicepresidenta de la República y el mismo don Luis Guillermo, doña Ana Elena Chacón y don Luis Guillermo, porque eso ha sido muy importante. También es de destacar las directrices que se han dado en el Ministerio de Educación Pública contra el acoso por diversidad sexual. Creo que falta mucho de educación, incluso para los docentes, ¿verdad?, porque algunos no entienden, es una materia que está muy oculta, muy en el closet, a veces no se habla, es tabú, pero es una cuestión muy real que sucede en los colegios y escuelas, especialmente contra los transexuales. ¿Y cómo hacer, don Marco? Perdón, porque tal vez el Poder Ejecutivo quiere impulsar, pero seguimos con el problema aquí, donde no quieren avanzar. Bueno, estas medidas que está tomando el Poder Ejecutivo son medidas administrativas que ellos sí pueden tomar, ¿verdad? Otra cosa que te voy a decir es que Migración también ya ha reconocido por lo menos una pareja del mismo sexo en cuanto a una extranjera por razones humanitarias, porque estaba enferma, pero ya se está abriendo un camino en Migración para este tipo de cosas. Sí, efectivamente, el Poder Ejecutivo no va a poder hacer mucho si los diputados no pasan las leyes a favor de la totalidad de la población LGBTI y no, como ha habido ahora que el gobierno ha tomado algunas medidas, pero solamente en el ámbito administrativo del Poder Ejecutivo y ha dado directrices a las instituciones autónomas a favor de que se reconozcan los derechos. Por ejemplo, una cosa que nos parece muy importante es que en cada oficina pública se ha hecho una comisión de diversidad sexual que estudia los reglamentos, que ha propuesto reformas a los reglamentos y que está vigilante sobre los asuntos que puedan lastimar los derechos humanos de la población LGBTI. Aunque nos ha pasado que ha habido denuncias de gente que está
siendo lastimada, y los jerarcas no saben qué hacer porque no tienen conocimiento. Bueno, son cosas que hay que superar, pero ya es un camino que de alguna manera está abierto, y esperamos que los diputados tengan cordura. Es que eso es lo que se necesita, cordura, para entender lo que es el derecho humano nuestro, de ser iguales, de tener el reconocimiento de las parejas, de tener un matrimonio igual que lo tiene todo el mundo. No estamos pidiendo una bendición religiosa. Si alguien quiere bendiciones religiosas, hay iglesias cristianas que la hacen, como la luterana y otras, pero no es eso lo que estamos pidiendo el reconocimiento legal. ¿Cómo es posible que la herencia esté prohibida legalmente para las parejas del mismo sexo? ¿Cómo puede ser posible que haya leyes que no nos permiten el reconocimiento de la pareja de hecho? Son cosas totalmente discriminatorias. Perfecto. Don Luis, brevemente, porque se nos acaba el tiempo también, una opinión suya con relación al tema del discurso del presidente, un discurso basado en la solicitud de impuestos, totalmente proimpuestos, tachado como una necesidad básica para poder continuar, porque si no se haría insostenible el problema acá, un déficit del 6%, que el presidente asegura que podría pasar a 8% y que sería insostenible, y además de ver, y lo digo como dice textualmente el discurso que tenemos acá, nuestra piedra angular, la Caja Costarricense del Seguro Social, queda debiendo, ¿no?, el presidente hasta este momento en el tema de la caja. Bueno, sobre el tema de impuestos, yo creo que a este gobierno es el que le ha caído todo el peso de la irresponsabilidad de los de gobiernos de liberación y la Unidad Social Cristiana, porque el tema del déficit no es un tema nuevo, se habla de 12 años, de 15 años, y ninguno de estos dos partidos que han gobernado reiteradamente se interesaron en venir a aprobar temas de impuestos. Ahora que está este gobierno, lógicamente le corresponde y lo propone. Sin embargo, como decimos nosotros, esos impuestos deben de ir dirigidos a los que evaden, a los que hacen fraude, a las mismas exoneraciones de impuestos que se les permite este país a grandes empresas que son supermillonarias, porque toda esta gente puede evadir. La clase trabajadora no, de la planilla le rebajan de una vez el impuesto por cualquier salario de más que reciba de acuerdo a la ley. Entonces aquí la gran diferencia es que sí, impuestos sí, porque es necesario para el país, pero que esos impuestos primero vengan a aprobar leyes para que los grandes empresarios vengan a pagar toda esa evasión y todo ese fraude que le están haciendo al país. Perfecto, don Luis. Don Marco, muchísimas gracias por habernos regalado unos minutos para hablar un poco de ese tema del directorio legislativo y tocar un poquito lo que fue el discurso del presidente. Vamos a leer algunos comentarios que nos llegaron a las redes sociales también. Dice Andray, con ese directorio compuesto por tan distinguidas figuras, no comprendo la molestia, y una carita como sacando la lengua. Dice Tamarat, hay que atender ciertos privilegios en el sector público, pero los grandes capitales nada quiere que les toquen. Y dice Luis de Quesada, nada de las sociedades que propone Solís, matrimonio igualitario o nada, cualquier otra figura es un insulto. Entonces son parte de los comentarios también que se han generado acá en las redes sociales. Nuevamente agradecerles por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos con más acá en RTN Revista. Muy bien.